en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce tradicionalmente y desde hace muchos años el doctor Jorge Enríquez. Hoy está haciendo una exposición en la Comisión Conjunta en la Cámara de Diputados por el tema de la reglamentación de los DNU, así que está cumpliendo con parte de su deber como diputado que fue, así que vamos a arrancar el programa. Lo tenemos ya conectado al coequiper de muchos años de Jorge, al doctor Osvaldo Pérez San Martín. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Se oye bien? Sí, se oye perfectamente bien. Y lo tenemos también al doctor Quintana, presidente de la Fundación de la Universidad del Río de la Plata. Fundación Universitaria de Río de la Plata, sí. Que vos sabés más que nadie, así que te dejo con él. Sé que le dieron una distinción en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Hola Francisco, ¿cómo estás? Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, una alegría conversar con vos y con Horacio. Gracias, un gusto. Mira, justamente hoy estaba viendo, como vemos todos los días, declaraciones sumamente ríspidas, descalificadas, que no son más que debates ideológicos, son descalificaciones personales. Justamente hoy, 30 de octubre, el presidente de la Nación sale con una diatriba contra Raúl Alfonsín, con quien se puede coincidir o no, pero en esta fecha lo evocamos por el inicio de la democracia. Del lado del kirchnerismo, estamos acostumbrados también. Como un oasis dentro de ese clima, el otro día asistimos a un acto en la Cámara de Diputados de la Nación en la que la Cámara le otorgó una distinción a la Fundación Universitaria del Río de la Plata, la FURC, el premio Alberdi. Y si destaco esto es, y quiero que vos reflexiones sobre estas cuestiones, además de explicarle a los oyentes en general qué es la FURC. Si traigo a colación este clima es porque, en definitiva, creo, y vos y todos quienes integramos la FURC, así lo creemos desde siempre, que esta entidad es un ámbito para el diálogo, para encontrarnos más allá de las diferencias, para acordar, para ver aquello que tenemos en común y que puede favorecer a la Argentina, y entonces que la Cámara de Diputados le haya dado esta distinción y que en la platea, digamos, hubiera políticos desde los más distintos partidos, algunos de los cuales integraron o formaron parte de la Fundación o hicieron programas de la Fundación. Me resultó un hecho auspicioso. Efectivamente, Osvaldo, lo primero que me surge decir es que hago propias tus palabras en un contexto donde a veces cuesta reconocer en el otro un aliado en lugar de un adversario, en lugar de construir. Lamentablemente nos encontramos con parte de la dirigencia más abocada a la destrucción del de al lado, en lugar de puentes, en lugar de puntos en común, en lugar de similitudes, se priorizan los matices, las diferencias, las distancias. Más que nunca la Fundación Universitaria del Río de la Plata viene a aportar su granito de arena, no solo en la formación y promoción de líderes,
sino también bajo la premisa de la pluralidad, de la transversalidad, a tratar de generar espacios de conversación, espacios de diálogo, espacios de intercambio. La oportunidad de recibir la mención de honor Juan Bautista Alberdi, que es, vos lo decías, el máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Diputados de la Nación, viene en alguna medida a reconocer eso, a reconocer a una institución que va camino a cumplir los 55 años, a una institución que ya tiene una comunidad de becarios de alrededor de 3.000 dirigentes, a una institución que precisamente promueve estos valores que en la Argentina actual tienen para mí por lo menos un relieve particular. Así que, bueno, celebrar y agradecer este reconocimiento y aprovechar también la visibilidad de un reconocimiento de este tipo para reafirmar también los valores de la institución, para seguir apostando al diálogo, para seguir apostando al consenso y para seguir apostando también a la formación de jóvenes. La última semana, vos podés dar fe porque participaste. Sí, te quería preguntar, Francisco, antes de eso, perdóname, porque nosotros, como conocemos muy bien, por sentado del público, ¿qué es la Fundación Universitaria de Río de la Plata? ¿Cuándo nació? ¿Qué objetivos tiene? Etcétera. Bueno, a ver, la Fundación Universitaria del Río de la Plata es una institución privada de bien público que va camino a cumplir, decía recién, el año próximo 55 años, que desde 1970 se dedica a generar programas y actividades de formación de líderes en los distintos ámbitos, no solo de líderes en la política partidaria, sino también en otros espacios como la academia, el sindicalismo, el empresariado de nuestro país, siempre bajo la premisa de la pluralidad, de la transversalidad. Por eso en nuestras actividades participan dirigentes de distintos ámbitos y dentro de la política partidaria de distintos espacios. Y a lo largo de más de 50 años, eso nos ha permitido construir programas a muchísimos países alrededor del mundo, te diría de manera preferente, pero no exclusiva, a los Estados Unidos, en la intención de abrirle a nuestra generación de dirigentes la mente, a partir también de conocer otras realidades y de poder intercambiar. Así que a lo largo de estos más de 50 años hemos venido trabajando con distintas generaciones de líderes. En el día de hoy, en tiempo presente, tenemos programas dedicados a los jóvenes, pero también programas como los que nosotros llamamos senior, que apuntan a dirigentes ya consolidados que ocupan responsabilidades de primer orden. Así que ese es un poco el espíritu y es un poco también la realidad de la fundación, una fundación que está más vigente que nunca, con programas a los Estados Unidos, como el que va a comenzar el próximo domingo de observadores electorales, pero también hemos tenido, simplemente a modo de ejemplo, un programa en inteligencia artificial en Silicon Valley y en San Francisco. Hemos tenido a nivel regional, a lo largo de este año, un programa de formación de intendentes al cual han concurrido 8 intendentes con mandato vigente a capacitarse durante 10 días a la ciudad de Curitiba, pero también un programa de formación y de capacitación a Paraguay, que han tenido oportunidad quienes participaron del mismo de reunirse con el presidente de la República, con el ministro del Interior, con el canciller. Bueno, en definitiva, algunos de los muchos ejemplos de qué hace la FURB y de qué programas tenemos actualmente. Yo te interrumpí cuando vos estabas por explicar lo que había pasado la semana pasada con el País Federal. Bueno, es un programa característico de nuestra fundación, tal vez el programa insignia. Este año tuvo lugar la edición número 38, lo que equivale a decir que es un programa que se realiza de manera ininterrumpida, salvo por la pandemia, durante los últimos 38 años, y es un programa del cual este año han participado 71 jóvenes de todo el país, de todas las provincias de nuestro país. Nosotros tenemos filiales, tenemos oficinas, no en el sentido físico, sino de la comunidad de becarios de la Fundación en cada una de las provincias que mantienen la llama viva de nuestra Fundación. A través de esas filiales hemos difundido
como hacemos todos los años este seminario. Este año tuvimos un número récord de inscriptos, 862 jóvenes que se inscribieron en simultáneo en todo el país, después de un arduo proceso de selección que vos bien conocés y por el cual también has pasado oportunamente. Hemos seleccionado 71 jóvenes que a lo largo de una semana estuvieron aquí en la ciudad de Buenos Aires participando de una agenda que incluyó desde ir al Senado de la Nación o a la Cámara de Diputados, a la CGT, al estadio de River, a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, de haber tenido distintos paneles de formación sobre temas de actualidad, de ver al ministro de Defensa a nivel nacional, bueno, distintas actividades para jóvenes menores de 30 años que han sido seleccionados, y dentro de estos 71 jóvenes, a su vez, nosotros aprovechamos esta, entre otras instancias, para terminar eligiendo a 15 jóvenes que van a tener una experiencia de un mes en el primer trimestre del año próximo en los Estados Unidos. Así que muy entusiasmados porque justo venimos de cerrar este seminario el sábado de la semana pasada. Y doy fe que es un proceso de selección muy riguroso, muy transparente. Yo cuando me inscribí, me postulé para la beca en 1986, me comentó un amigo de la existencia de la fundación, no la conocía, y yo no conocía a nadie de la fundación, y me sorprendí mucho cuando la gané. En ese momento se habían anotado, no sé, 600 o 700 jóvenes, y bueno, quedamos 15. Digamos, yo el otro día le recomendé a un joven militante político que conozco y que aprecio que se inscribiera, y después le dije, bueno, ¿qué día hay para la gente? Hay primero un examen general, que es un multiple choice, y quienes pasan esa barrera después dan una entrevista, ¿no? Un examen, digamos, oral, y le dije, ¿cuándo es la fecha? No, lamentablemente no la voy a poder dar porque no pasé el examen escrito, ¿sí? Y bueno, eso habla de algo que tiene que ver con una palabra que a veces se la toma en un mal sentido, cuando creo que deberíamos reivindicarla, que es la meritocracia, ¿no? No sé qué Absolutamente. Absolutamente, creo que una de las características de este programa tiene que ver con la meritocracia, pero también con la transparencia. Evidentemente, después de casi 40 años de organizar este programa, una de las características tiene que ver también con que en líneas generales quienes llegan son efectivamente quienes lo merecen y no quienes conocen a alguien, quienes tienen un contacto, quienes tienen a alguien que intente pedir por ellos o hacer algún tipo de gestión. Esto habla bien de la Fundación y en consecuencia eso también creo que alienta a los jóvenes a presentarse, porque hay una fama bien ganada respecto a que realmente quien lo termina mereciendo termina teniendo una oportunidad de este tipo. Y eso te habla de esos más de 800 jóvenes en simultáneo en todas las provincias de nuestro país que deciden presentarse y que deciden intentarlo porque saben que en definitiva las puertas están abiertas y que en algún punto depende de cada uno. Y ese programa insignia en los Estados Unidos, bueno, para quienes lo pasamos por él, es una experiencia extraordinaria, ¿no? Yo bueno, en ese momento conocí los Estados Unidos, no era tan común viajar entonces, y podemos decir que me abrió la cabeza, desde entonces tengo un especial interés en la historia, en la cultura de los Estados Unidos, así como de otros países, pero y eso lo logré gracias a la beca de la FUB, y logré también algo todavía mejor, que es encontrarme con personas de diversas profesiones, de diversos orígenes geográficos, políticos, y trabajar una amistad que vos lo sabes bien, se mantiene a lo largo del tiempo. Y en esa época se discutía fuertemente de política, y había posiciones muy encontradas, y eso no impedía que nos hiciéramos amigos y que pasáramos muy buen rato juntos y que viviéramos esa experiencia tan enriquecedora. Para mí eso tiene un enorme valor en el doble sentido, y tal y como vos lo mencionabas recién, creo que prácticamente a la par en términos del aporte, del valor agregado. Yo pondría por un lado la agenda en sí misma,
En mi caso, yo tuve la oportunidad de hacer el programa en el 2007 y a lo largo de ese mes tuvimos la oportunidad de asistir a un acto de campaña de Barack Obama, pero a su vez también de visitar la oficina en el Senado del senador John McCain, para poner dos ejemplos concretos del nivel de la agenda, pero sin embargo también después de un mes de convivencia en una agenda precisamente tan intensa, nosotros nos terminamos llevando en la persona de al lado vínculos, amistades, relaciones que perduran al día de hoy. Y claro, cuando hicimos el programa andábamos todos por los 20 y tantos, hoy ya pasado los 40, cada uno ha tenido distinto grado de desarrollo, ha hecho su propio camino y nos seguimos encontrando, en muchos casos ejerciendo roles de liderazgo, y hay ahí un punto de partida común que nos mantiene unidos, a pesar, como bien decía vos, de las diferencias, de las distintas opiniones, de las distintas ideologías. Digo, tenemos ahí un espacio común que cuidamos y que nos permite retomar la conversación y las coincidencias. Y yo quiero felicitarte especialmente porque desde que sos presidente estás viajando por todo el país, reuniéndote con todas las filiales, alentándolos a los dirigentes y exbecarios a participar y a enriquecer cada una de esas filiales, de manera que realmente la fundación podemos decir que es completamente federal y cada vez lo es más. Absolutamente. Primero, gracias por el reconocimiento, pero fundamentalmente el reconocimiento se lo debemos a nuestras filiales, como vos sabés, Osvaldo, porque tu aporte o el mío es bajo la misma premisa. Todos quienes tenemos algún rol en la fundación lo hacemos de manera absolutamente voluntaria y desinteresada, y eso aplica también para aquellos responsables de cada una de las filiales. Hoy la fundación tiene en todo el país representación, y en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, inclusive con más de una filial dentro del territorio de la provincia, y esas filiales están activas, esas filiales tienen su propia agenda, sus propias actividades, su propio networking, y eso para nosotros tiene un enorme valor, de alguna manera replicando hacia adentro de la provincia lo que nosotros pretendemos impulsar a nivel nacional. Perfecto, bueno, te libero, Francisco, muchísimas gracias por esta conversación, y esperemos, mira, que parece un poco pedante lo que voy a decir, pero que ese espíritu de la FURB contagie alguna vez al país en su conjunto, a la dirigencia en su conjunto, ¿no? Para que haya, por supuesto, discusiones arduas, duras, pero que reconozcamos la legitimidad del otro, que no lo consideremos un enemigo, encontremos los puntos de unión, los denominadores comunes, y así podamos avanzar hacia una sociedad de mayor progreso, de mayor bienestar y de mayor convivencia. Absolutamente. Así que con ese espíritu seguiremos aportando nuestro granito de arena. Yo te agradezco a vos por el espacio para seguir difundiendo nuestra institución y aprovechar para desearle éxitos en el resto de la transmisión. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Hasta siempre. Gracias a usted, gracias Osvaldo, gracias Horacio. Un abrazo grande y otro para Jorge también. Bueno, fue Francisco Quintana, el expresidente de la Fundación Universitaria del Río de Plata, FURB, entidad que recibió la semana pasada una importantísima distinción de la Cámara de Diputados de la Nación. Vos me dirás, Horacio... Te comento, el diputado Jorge Enríquez, mandato cumplido, vamos a aclararlo, pero siempre será diputado para nosotros. Ya hizo su presentación, pero sigue todavía unos minutitos más allá adentro. Perfecto. Pero tengo la promesa de él que ahora, después del corte, va a participar de un análisis con vos de la situación actual. Perfecto. Vos avísame el momento que haya que hacer la pausa. Por supuesto. Mientras tanto, lo primero que habría que hacer es aclarar el motivo de la presencia de Jorge Enríquez hoy en la Cámara de Diputados. Se está tratando un proyecto de modificación de la ley 26.122, dicho así para la gente no significa nada, pero es la ley que reglamenta
las facultades legislativas del presidente. Es decir, básicamente se dice los DNU, es decir, los decretos de urgencia, pero también los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes. Digamos, la reforma constitucional de 1994 incluyó estas facultades del presidente en la Constitución. Antes no estaban previstas en el texto constitucional, pero la Corte las había reconocido, las había convalidado en muchas ocasiones, y los presidentes solían recurrir a estos instrumentos. En particular, el presidente Carlos Menem, ya durante su primer mandato, suscribió más de 300 decretos de urgencia, cuando en toda la historia argentina hasta ese momento no habían superado los 20, digamos, aproximadamente. Entonces lo que trató la reforma es de poner coto, de poner un límite a este abuso de estos decretos, porque en definitiva altera el proceso de formación y sanción de las leyes. La Constitución le asigna al Congreso la potestad de sancionar leyes y, bueno, no a los presidentes. Entonces, se lo admite en circunstancias, primero se lo prohíbe como regla general, y después se lo admite en circunstancias muy excepcionales. Faltó establecer precisamente cuáles eran los alcances de estos decretos y, sobre todo, cuál iba a ser el efecto de la intervención del Congreso. Eso lo hizo varios años después, en 2006, la ley 26.122, sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner y a instancias de un proyecto de su esposa, la senadora en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cuál fue el propósito de esta ley? Al reglamentar la intervención del Congreso respecto de estos tres tipos de decretos, lo que intentó fue consolidar en cabeza del Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar estos decretos. En lugar de dificultarlo, de establecer el carácter sumamente restrictivo que la Constitución les otorga, lo hizo de manera tal que facilitó que los presidentes siguieran apelando a estos instrumentos, particularmente a los decretos de urgencia, con extraordinaria liberalidad. ¿Por qué pasó esto? Porque estableció que los decretos tendrían validez y vigencia desde su dictado hasta que no fueran rechazados expresamente por ambas cámaras del Congreso. De manera que si un presidente, si el partido de un presidente controlaba una sola de las cámaras, le bastaba con eso para poder gobernar por decreto. Esto ha sido cuestionado desde el inicio por la enorme mayoría de los constitucionalistas, porque altera el proceso de formación y sanción de las leyes, y conspira contra el objetivo de la reforma de 1994, que fue en este aspecto atenuar el presidencialismo. En realidad esto lo fortalece. Es por eso que ahora se ha presentado, ha habido muchos proyectos a lo largo del tiempo, ahora se ha presentado alguno para reglamentar, para modificar la ley 26.122 en el sentido que sea compatible con la Constitución, es decir, establecer la solución opuesta, que cuando se dicta un decreto de necesidad de urgencia debe ser ratificado o aprobado por el Congreso en un plazo relativamente breve, digamos 60 o 90 días. Y si no lo hace, se entiende que el silencio del Congreso tiene un efecto negativo, es decir, que el decreto cae, pierde vigencia. Esa es la solución que impera en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1996, y en algunas constituciones de otros países, como Brasil, como España y como Italia. Y en el caso de España e Italia, es menos grave el dictado de decretos de urgencia, porque se trata de sistemas parlamentaristas, en los que el gobierno o gabinete surge del propio Parlamento, es decir, está respaldado en una mayoría parlamentaria. Nunca podría pasar lo que estamos viendo ahora en la Argentina, que la fuerza política del presidente de la Nación surge en ambas cámaras del Congreso y por lo tanto puede ocurrir que los decretos que él dicta no cuenten con el respaldo de la mayoría del Congreso. Es decir, es menos grave en los sistemas parlamentaristas, sin embargo, esos sistemas también procuran
limitar, restringir este tipo de decretos. Bueno, frente a esto, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no sé si en alguna otra en forma conjunta, se está desde la semana pasada celebrando reuniones en las que van a dar su opinión expertos sobre el tema. Ocurrió el miércoles pasado y está ocurriendo hoy, y hoy Jorge Enríquez fue a exponer como parte de la entidad denominada Profesores Republicanos. Bueno, si Jorge logra intervenir en el programa, él nos dirá luego o nos hará una síntesis de su exposición, pero ese es el motivo, y es un motivo sumamente importante y de gran actualidad, porque frente a la necesidad de reformar esa ley en la que la gran mayoría está de acuerdo, se alzan voces que dicen que si se reformara la ley en el sentido que yo indiqué hace un rato, esto afectaría la gobernabilidad, se le quitaría al presidente una facultad indispensable. Bueno, pero en tal caso lo que están proponiendo es que el presidente actúe autoritariamente, actúe de espaldas al Congreso. Digamos, sería más sencillo en tal caso que hablaran de manera más franca, más directa, y propusieran directamente cerrar el Congreso, porque en definitiva eso es lo que están proponiendo quienes ahora dicen que se afectaría la gobernabilidad. Claro. Otro tema, bueno, este sí de último momento, lo escuchaba en el auto mientras venía. Echaron a Mondino. Claro, es que así lo titulan los medios. Fue echada Diana Mondino como canciller. Suena un poco duro esto. Generalmente en estos casos se suele aceptar la renuncia. La salida elegante es esa, pero sabemos que Milei no se caracteriza por los modos elegantes, así que ha hecho filtrar a la prensa que echó a la canciller Diana Mondino. No es de sorprender que Diana Mondino haya debido dejar la Cancillería, porque hacía rato que se circulaban versiones en ese sentido. De hecho, por lo que se sabe, su rol en la Cancillería era bastante opaco, no era protagónico, había personas designadas por Milei o por la hermana de Milei que de alguna forma le habían intervenido el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto era público, se conocía, pero parece que el casus belli, es decir, el motivo que generó el chispazo o la excusa para removerla o echarla, como les gusta decir a ellos, fue que Mondino votó en las Naciones Unidas una resolución que votaron casi todos los países para solicitar que se levantara el embargo comercial a Cuba, con la disidencia, según escuché hace un rato, puede haber otros países, pero aparentemente solo 2 países de Estados Unidos e Israel. Dado que el gobierno de Milei pretende estrechar una alianza muy fuerte con esos 2 países, este habría sido el motivo por el cual se la despidió, y creo que en su lugar asumiría... Gerardo Ruerten, lo están confirmando en la televisión. Sí. El banquero. El banquero que ahora, si no recuerdo mal, puede ser que estuviera como embajador en los Estados Unidos. Estaba como embajador en los Estados Unidos, sí. Sí, una persona, digamos, muy vinculada a Israel, de manera que, bueno, simplemente lo señalamos porque es una noticia de actualidad, sí, una noticia muy reciente. O sea, no podemos hacer otro comentario, ya los analistas políticos sabrán sacarle el jugo. Si te parece, vamos a un corte y continuamos, si te parece bien. Perfecto, muy bien, gracias, Horacio. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras en un Fit
cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y pasado el corte comercial, pudimos hacer contacto con el Jorge Enríquez, con el doctor Enríquez. Jorge, ¿me estás escuchando? Esto es Osvaldo Pérez San Martino, también escuchándote. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Escuchando algunas disertaciones, algunas un poco vibrantes con el tema del DNU. Yo ya expuse la mía. Con el tema del DNU, Raúl Gustavo Ferreira, muy enfático, muy con menciones al poeta Virgilio y muy histriónico. Pero bueno, en general, todo el mundo, esta herramienta que se incorporó en el 94 y que ya venía de antaño, incluso más, en algunos casos se comenzó con el gobierno de Nicolás Avellaneda, pero hay un punto que de alguna manera hay que eliminarlas porque son muy pocos los países del mundo que tienen esta herramienta, ¿no? Pero siempre uno lo trata de hacer cuando está en la oposición, y la grandeza sería que lo hiciera cuando uno es oficialismo, o sea, cuando uno se está limitando facultades que puede utilizar
sí, con controles muy lábiles, por cierto, ¿no? Porque me parece que el- yo, cuando yo veo la norma y veo que habla de necesidad, urgencia, cuando el Congreso no funciona, excluye algunas materias, me parece que el tema no sería tan grave, pero siempre y cuando a lo mejor tendría que ser más restrictivo. No sé vos qué opinás, porque es cuando el Bueno, Congreso... justo hablé antes del corte sobre esto. Yo tengo una posición muy restrictiva, que es, en definitiva, la de la Constitución. Entonces, para mí se soluciona de esta forma. Como vos lo hiciste como constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, fijando la solución opuesta a la actual de la ley. Es decir, que una vez dictado un decreto, caiga, si no es aprobado expresamente por ambas cámaras del Congreso, dentro de un periodo relativamente breve, digamos 60, 90 días, o podría hacerse 120 si quieren, pero algo así. Y con eso solucionás todos los problemas. No habría mayor inconveniente en un presidente dictar un decreto de urgencia si tiene este efecto. Sí, yo creo que sería bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de remitirlo a los 10 días, si no lo remite se aboca directamente a la comisión respectiva al tratamiento, si no dictamina a los 10 días subsiguientes, o sea, ya cuando se ha computado a 20 días, si no dictamina, pasa al Pleno, y si el Pleno demora en dictaminar, a los 30 días el plazo fatal caduca, que me parece que eso se podría hacer también acá, que es o aprobado por ambas cámaras, o si no la aprueban ambas cámaras, bueno, cae el decreto, o sea, con un plazo de 90 días. Claro. Pero estamos viendo algunas personas que ayer se decían republicanas y que hoy están escandalizadas por el hecho de que algunos quieren hacer lo que ellos mismos habían propuesto antes. Sí, yo tuve una agarrada recién con el diputado nacional Gerardo Martínez porque pidió de que no adjetivara que yo estaba acá como un técnico y que venía todo muy bien, hasta que hablé del cinismo y la hipocresía que tuvieron ellos, porque que aparte de un clima de mala educación, porque cuando hablaron 2 o 3 especialistas en el tema, un chico de Rosario, un profesor de Rosario, después Gil Domínguez, directamente nadie lo estaba escuchando. Yo pedí que hubiera un poco de silencio, porque si uno se toma el trabajo de venir acá, es para ser escuchado. Por lo menos como yo le puse un poco de picante, como dijo el diputado, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, del kirchnerismo, Unión por Todos, le pusiste chimichurri innecesariamente a la ensalada. Bueno, no le puse chimichurri, sino simplemente expresé que cuando nosotros éramos lo que quisimos hacer, éramos oficialismo y después oposición con Fernández, ellos pusieron el grito, perdón, lo que hicimos hacer cuando era una oposición con Fernández, lo que hicimos hacer también cuando éramos oficialismo, porque estoy pensando que lo que hicimos hacer, pero tampoco querían ellos porque decían esto nos autolimita hacia el futuro. Yo no estaba muy conformes con esa norma. Entonces, bueno, cuando fueron ellos directamente se mofaban de nosotros, impusieron la prepotencia del número, y hoy, Jorge, bueno, se rasgan sí. la vestidura, ¿no? Si te parece, te quiero llevar a otro tema, porque estuviste durante el fin de semana en Uruguay y fuiste observador de las elecciones en ese país. Mira, yo llegué, los actos de campaña ya terminan. En realidad los actos de campaña oficialmente terminan el martes y el miércoles. En este caso habían terminado previo a la elección. En este caso viene terminado el martes. ¿Por qué? Porque el miércoles jugaba Peñarol con Botafogo en Brasil. Entonces pensaron de que iba a haber poca audiencia. Y esto se debe a que el gobierno de la calle Pou, hablemos del gobierno, hablemos de la coalición multicolor, como la llaman, donde está, básicamente son el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Colorado recién ahora con un joven, Andrés Ojeda, llegó a tener una presencia más activa, porque bueno, estos líderes en general, cuando se retiran de la política, como Sanguinetti, como el propio Lacalle Padre, no dejan herederos. Incluso Lacalle Pou armó su camino
por sí mismo, no usando el apellido de su abuelo o de su padre. O sea, no fue, o sea, la gente sabe la tradición que tiene, pero me refiero a que él no se aferró a los pantalones del padre y fue por el dedo mágico de él. Entonces, es como la cosa camina bien, hay un 5% de inflación anual, hay una pobreza que está por abajo del 10%, índice semejante de falta de empleo es el mismo, uno en realidad no ve que creció la inseguridad. Entonces ahí hubo una votación también con el plebiscito, con 2 plebiscitos, que ahora lo voy a pasar a contar, pero me quiero referir al clima previo. El clima previo, Claro, bueno, claro. cierran, y las mesas estaban distribuidas en una misma esquina, no es como acá que se agarran a trompadas para quien tiene la esquina más codiciada desde el punto de vista taquillero, marketinero. Entonces en la misma esquina estaban todas las fuerzas políticas. Y uno preguntaba y le decía, ¿y cómo hacen? Y no, porque nosotros unos compran de un partido limonada, los otros alfajores, los otros están en el café, y cada uno reparte su boleta. Separados, obviamente, pero sin decirle, sin ensuciar al otro. Yo después estuve con el presidente del Frente Amplio, estuvimos con él, Fernando Pereira, con el cual uno puede disentir, pero Fernando Pereira en ningún momento lo atacó ni a Ojeda, el candidato del Colorado, Sanguinetti, ni lo atacó tampoco a Delgado, el candidato oficialista de la calle Pou. Con lo cual uno ve otra forma. Yo acá veo siempre lo mismo, o sea, River y Boca, azul, negro, blanco, no hay grises, y la democracia tiene muchos grises. Entonces uno cuando ve eso, ve que incluso más, había 120 boletas en el cuarto oscuro de Montevideo, justamente en la Escuela República Argentina, donde estaba un busto de Sarmiento y otro de Mitre, que a los blancos mucho, digo, uy, qué suerte, Mitre y Sarmiento, y los blancos medio que son tirando a federales, por tradición, me cargaban y me decían, este salió unitario. Le digo, sí, yo soy unitario, pero puedo ser unitario porque me puse en un régimen despótico como era el de Rosa, me opuse. Históricamente uno no lo ve de esa forma, pero creo en el federalismo, por supuesto, pero... Además son bueno, orígenes históricos que, digamos, poco tienen que ver tal vez con la situación o con la ideología actual de esos partidos, ¿no? claro, Son entonces... orígenes históricos. sí, Tuvieron un sitio poco muy tiene que ver, prolongado, ellos, claro. sí, ellos son... Y entonces vos ves que está bien, lo que decimos siempre nosotros es, ellos se comparan siempre con Córdoba, mismo Producto Bruto Interno, misma cantidad de habitantes, misma extensión territorial, mismas riquezas turísticas, ellos más con el litoral marítimo, los cordobeses más con las sierras y las montañas y los lagos, pero se comparan en cuanto a la economía, que es muy semejante porque es agrícola-ganadera. Se comparan mucho con la misma cultura, más o menos. Córdoba es una de las provincias más cultas del país, bueno, pues se llama la docta también, ¿no? Por la cantidad de universidades que nacieron ahí. Entonces se compara mucho, pero eso no es solamente, eso es también la cultura que existe. Existe una cultura democrática muy, muy arraigada. Terminó las elecciones, los fiscales sentaditos mientras abrían los sobres, los delegados fiscales, estatales, eran 2 o 3 por mesa, con una escribana pública. Lindo negocio de los escribanos, cobra $400 que se lo descuentan de los impuestos, la manda a la caja notarial, que viene a ser el colegio de escribanos de allá. Así que, bueno, y en los resultados, bueno, que a salió eso te quería primero decir, porque nadie estaba encima de la boleta, a ver si pensar que me está choreando un voto, porque mirá que 114 boletas, voy a ser preciso. Y porque el Partido Blanco, por ejemplo, tiene 5 o 6 fórmulas distintas, todos con Delgado, pero 5 o 6 para diputados, pensá que se elegían diputados y senadores. Estaban 2 plebiscitos, uno de incorporar la modificación del artículo 11 de la Constitución, que se modifica de esa manera, parece. Se puede modificar por un plebiscito que tenés que sacar el 51% del total del padrón, 40% para llevar para que se pueda hacer el plebiscito, que era la incorporación de la posibilidad de hacer allanamientos nocturnos con
orden judicial, obviamente, excepto el caso de flagrancia, y que hay pocos países que lo tienen en el mundo. Un país africano que no pudimos detectar cuál era, Guatemala y Uruguay. No prosperó, el Partido Blanco, la coalición multicolor lo apoyaba, el Frente Amplio no. Bueno, esto no prosperó, también había mucha gente que votó al blanco o al colorado que no, bueno, no, y no hubo un drama. Y después lo otro, la derogación de las FJP, lo que viene a ser las FJP acá, un sistema mixto que tienen ellos, tampoco llegó al 51%, ni siquiera llegó al 40%. No, bastante así que por abajo tampoco. estuvieron en los dos. Estuvieron los dos referéndum, plebiscitos. bastante por Está abajo bien de que los dos eran que vos tenías que tener la boleta del sí, y no había una de sí, una de no. Entonces, viste, si no querías votar, eso no lo votabas. No había como la ley de urgente tratamiento, de urgente consideración, las famosas LUC, que tenían 400 y pico de artículos, que esa sí había un sí o un no. Después la elección fue, te digo, no se discutió nada, tenían su tablet cada uno de los delegados. Hola. Del Colorado, que los fiscales que estaban eran dos del... Perdón, los fiscales que estaban eran dos del Colorado, dos del Blanco. ¿Ahora se escucha bien? Sí, en un momento se Sí. perdía la voz. Ahora te estoy escuchando. Se perdió. Había dos del Colorado, dos del Blanco, uno de Cabildo, uno o dos de Frente Amplio. En realidad Frente Amplio tenía uno porque tenía una sola boleta. Y ninguna discusión, mirá que estuve recorriendo ahí, ninguna discusión de como acá, que no, me sacaste ese voto. Es más, había roto la escribana que estaba abriendo sobres una boleta y quería hacer la había roto ella y dice, no, yo me hago responsable. Entonces dije, ¿me permite una sugerencia? La voluntad del elector era votar esa boleta que vos rompiste. Le dije a la escribana, andá y saca una de las que tenés por ahí, la sustituís. O sea, hasta mirá el grado de inocencia, ¿no? ¿Le parece que puedo sacar una boleta que no la puso el elector en el sobre? Sí, porque no estás traicionando la voluntad del elector, simplemente vos cometiste un error involuntario. Y todos los que estaban ahí se miraron, tienen razón. Y me explicó uno, lo que pasa es que acá no es normal hacer eso, sino que por ahí levantan un acta. No, le digo, muchachos, pero hasta en ese detalle, vos fijate que en ese detalle, y el conteo fue rápido, en 2 horas, 3 horas de esa mesa, y en casi todo el país lo tenían, pues no hay impugnaciones, nadie cree en la mala fe del otro, las boletas se reparten hasta el mismo día del comicio. Yo lo vi, lo crucé a Delgado, al candidato a presidente el Blanco, que me saqué una foto con él, lo saludé porque me conoce bastante, y le estaban repartiendo los que estaban con Delgado la boleta en la puerta del comicio. ¿Me entendés? O sea que no era una vez más. Bueno, por eso Uruguay, no, te decía, por eso en los rankings que se hacen de calidad institucional, de respeto al Estado de Derecho, en Latinoamérica siempre está al tope. Sí, Uruguay y Costa Rica. Y yo creo que también se merecería, pero yo creo que también se merecería su lugar, ¿sabes quién? Chile. No, está, y Chile viene después. Chile está también. Chile viene después, pero se merece su lugar, porque Chile ha tenido... Chile hoy tiene un gobierno de izquierda, puede tener un gobierno de derecha o no mañana, como puede ser que gane Yamandú. Para esto no es un drama si gana Yamandú, claro. Prefieren que no, pero no es un drama para nada. Ellos incluso más, saben que están medio comprometidos con el Parlamento, porque ahora tiene mayoría en el Senado. Allá el presidente del Senado vota siempre, que es un poco medio extraño, ¿no? Porque se forma parte del Ejecutivo y vota ahí, me parece, no vota en caso de empate, obviamente. En caso de empate, bueno, pues no, en caso de empate no, porque son 99 senadores. Entonces el número 100 es el presidente del Senado. Y no hay, y eso es una particularidad, es muy difícil que exista, como acá que se ausenta uno, porque cada uno tiene 3 suplentes que lo reemplazan cuando no puede votar. Anuncia que no puede ir ese día a la sesión. Eso para evitar el transfugismo de los que de repente le agarró un ataque de caspa y no pueden ir al recinto, y sabemos que es toda una falacia. Pero les pregunté, ¿y vos cobrás? Entonces, como no, proporcionalmente cobro por las sesiones que he ido, dice el suplente, ¿no? El otro, si va siempre, cobra el titular.
pero generalmente me dice, muchas veces se alterna porque por ahí tiene otro compromiso, tiene cada uno, porque la boleta después, te la voy a hacer alcanzar, la boleta dice, yo dije, ¿cómo? Primer titular, suplente, porque el primer titular es de la boleta blanca Álvaro Delgado, Luis Lacalle Pou, y Javier García, que es un hombre, es el primer suplente, que fue ministro de Defensa, un tipo pesado dentro del Partido Blanco, estaba de primer suplente, y me explicaron de que es muy probable que Luis Lacalle no asuma, y eso ya lo sabe la gente, ¿no? Que no asuma, o que si asume, le va a dejar más espacio a Duccini, a García Duccini. Ellos no Así tienen la que- posibilidad de reelección inmediata del presidente. Del presidente no, eso sí no tiene la posibilidad esa. Lo ven bien. Con el presidente me crucé, el saliente, me crucé 2 veces, el saliente, no, perdón, el padre de Lacalle Pou, me crucé en 2 lados con él, la calle Herrera, y el tipo iba por la calle que andaba con bastón porque se rompió la cadera, tiene un problema en la cadera por jugar al tenis, tipo de 80 y pico de años, y anda por la calle perfectamente, la calle Pou también, el del Frente Amplio también, Bordaberry, bueno, es decorado, pero me refiero a, porque Bordaberry también era candidato, el hijo de Bordaberry, ¿no? Era es Julio María Sanguinetti, estuvo activo en la campaña, yo no lo vi, la verdad. Pasé por la casa de él, porque bueno, esto, en la casa de Sanguinetti fue presidente de República, y qué presidente, ¿no? Con la trayectoria, no hay un solo custodio. O sea, eso te da... Claro, a mí me vienen con la historia de que no, es un país chico, que esto, que el otro. Chico, Silvia caminaba sin custodia, Frondizi vivía, en una época vivió en Avenida, Rivadavia y Eduardo Acevedo, creo. El pasaje, sí. Sí, y yo la veía a Frondizi sin custodia. Dejémosla mal, eso no es de la Rúa mismo, vamos a los tiempos actuales, de la Rúa mismo no andaba con una burbuja, como ahora se llama, el presidente actual sale con una burbuja diseñada como si fuera el Papa o fuera Putin, el propio de la Rúa, el propio Macri, no, esto porque, bueno, porque tienen miedo de un... de Y hoy que Jorge, no sé cómo estamos de tiempo, Javi, lo dirá Horacio que maneja. Quedan 5 estas minutos, cosas que no 4. tiene corto. No sé si hoy- Jorge hoy- estuvo metido ahí adentro todo el tiempo, que no sé si llegaste a escuchar la noticia. Sí, te habrás enterado que fue removida Diana Mondino como canciller. No fue removida, fue echada. Echada, dice. Bueno, es lo mismo, yo lo digo técnicamente. Sí, pero removido es un tema suave. La noticia oficial de Echaron a Mondino. fue echada. Echaron a Mondino. Y eso a mí me parece, sinceramente te lo digo, eso me parece... Es Bueno, lo como íbamos a comentamos, hacer... lo comenté antes. Sí. Eso Que de echada. tradicionalmente Sí. se aceptaba la renuncia, se da una salida elegante. Acá Obviamente, hacen ostentación de que la echan. Claro. Sí, pero hoy mismo en un discurso, y yo también hoy mismo en un discurso a Milei dijo, por eso te digo, estaba hablando con un chico radical que está bastante cercano, es de estos radicales con peluca acá en el Congreso, y le digo, ¿vos te parece lo que dijo Guido Alfonsín? Sí, me dijo Justo innecesario. 30 de octubre. Justo el 30 de octubre dijo que Alfonsín que había sido el padre de la democracia, no era tan padre de la democracia porque alentó el golpe contra la Rúa. Que entonces estuvo bien un periodista de La Nación Más que dijo, bueno, eso se dijo, pero yo no puedo creer. Liotti, Jorge Liotti, que es un columnista conocido, dijo, eso se dijo siempre, pero yo no lo creo, porque Alfonsín de ninguna manera iba a estar en una actitud así. Eso lo inventó el dualdismo para enchastrarlo. Pero Emilia, hay que decir que en esto es coherente, porque siempre fue antirradical y él decía que a la noche le tiraba dardos a una foto de Alfonsín que tenía en su casa. De manera que hay que reconocer la coherencia en este sentido. Bueno, y la incoherencia de quienes se titulan radicales mileístas, porque, digamos, es raro ese amor por el enemigo. Sí, es síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero bueno, pero te digo, sí, ya sé, pero te digo, ¿sabes por qué? Porque yo decía un chico que es radical, un diputado de Catamarca, Monti, le decía, ¿sabes lo que pasa?
No, bueno, me dice, pero está bien, esas cosas, sé que no, esas cosas se hacen al fondo, no son formales exclusivamente. Y realmente, viste, a mí me apena cuando yo veo esto, porque digo, en el Uruguay y en privado los del Partido Blanco no te hablan loas del Frente Amplio. ¿Te das cuenta? En privado no te hablan. No, que este me hizo esto. Pero, viste, los tipos tratan de no echar leña a la hoguera. Pero acá, ¿sabes lo que pasa? También hay otro tema, y no me quiero meter con esto. La preparación de los periodistas argentinos, lamentablemente, es pésima. Y allá lo saben. Allá te dicen, veo la televisión argentina y sacando Morales Solá, Pagni y ¿cómo se llama? Y Nelson Castro. Roberto García, el resto, por ahí puede ser, pero el resto no están preparados. No. O sea, agarran un tema, yo lo vi el otro día, agarraron el tema de que Elegante fuera preso, no fuera preso. Todos los canales de noticias con Elegante preso. Una cadena nacional con eso, sí. Con eso, se cayó. Yo entiendo, lo del edificio fue tremendo, pero yo que veo televisión española, hubo una inundación fatal en Valencia y toda la televisión española no está con eso. Porque parece que vos querés lamentable, es muy atención. bajo hoy en día. Es El muy nivel de bajo. los canales de noticias. Bueno, pero nosotros lo levantamos, vos y yo, Osvaldo. Nosotros, por eso hay que decirle a esa gente que escuche entre ustedes y nosotros los miércoles 18 a 19. Muy bien, y con Jorge Enrique a la cabeza, sí señor. Con Pérez Samartino a la cabeza. El Pérez Samartino. Muy bien, los Bueno, dos. bueno, La dupla, estoy viendo la foto de los dos en este momento, que es la que va al aire, la dupla histórica del programa, ¿no? Sí, porque yo lo hago muy cómodo con Osvaldo, hay una conjunción hasta futbolística, Independiente de River más o menos. Bueno, me están echando. Bueno, y es hermanos en el aula en la vida, el mismo origen, con época, con generaciones distintas, no me quiero hacer el pibe. No tanto, bueno, nos vamos hasta el próximo. Bueno. Sí, no. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao, querido, gracias. Miércoles. Hasta luego.